Buenas noches, mi nombre es Lisbeth Palacios y voy a hablar de algunos elementos de la semántica lingüística. Los contenidos de esta presentación son la introducción, la sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, arcaísmos, neologismos, extranjerismos y terminaremos con una reflexión sobre estos temas. En la introducción, la semántica léxica es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras y las relaciones entre ellas. En esta presentación exploraremos ejemplos de fenómenos lingüísticos como los que ya mencioné, destacando cómo estos elementos enriquecen y transforman el uso del lenguaje y también cómo influyen en el aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. Y bueno, antes de comenzar quisiera mencionar que todas las definiciones que se encuentran aquí en esta presentación son tomados de la RAE, a excepción de Asia, el continente que fue de la fuente de muy interesante, de ahí en fuera todos son de la RAE, la autoridad. Muy bien, entonces sinónimos. Los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo. Y tenemos aquí 3 ejemplos: reputación y prestigio. Ambas palabras tienen origen latín y se refieren a una opinión general que otros tienen sobre alguien o algo. Y son sinónimos parciales. ¿Por qué? Porque aunque los dos hacen referencia a lo mismo, en el caso de reputación puede ser tanto positiva como negativa, mientras que prestigio tiene una connotación más positiva y está asociado con un alto nivel de respeto y reconocimiento. El segundo ejemplo es caminar y andar. Las dos son variantes romances del latín y la RAE los define como ir andando de un lugar a otro. Bueno, una de sus definiciones. Y en andar especifica que es dando pasos. Nuevamente son sinónimos parciales porque en el caso de andar, pues tiene muchísimas más definiciones o significados, perdón, y por lo tanto se puede utilizar en contextos más amplios. Y el tercer ejemplo es odontólogo y dentista. El primero es de origen griego y el segundo latín y griego, y ambos se refieren a un especialista en odontología. Nuevamente son sinónimos parciales porque el segundo, dentista, es un término más común que se utiliza para referirse a cualquier persona que se dedica ahí a los dientes, mientras que odontólogo nos referimos más a un especialista que se encarga de las enfermedades de los dientes y las encías. El siguiente punto son los antónimos. Los antónimos son palabras opuestas o que los significados son opuestos. Tenemos nuevamente 3 ejemplos: objetivo y subjetivo. Lo objetivo, la RAE lo define como perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o sentir. En cambio, subjetivo es perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto y no al objeto en sí mismo. Entonces, uno se enfoca al objeto mientras que el otro se enfoca al sentimiento o la forma de pensar del sujeto. Esto lo aplico yo mucho en los tipos de texto, en las escuelas, por ejemplo, en los textos informativos expositivos utilizan más un vocabulario objetivo, mientras que el literario, pues más un subjetivo. Son antónimos léxicos complementarios. Léxicos porque son opuestos, sus significados son opuestos, y complementarios significa que se refieren a, bueno, estos conceptos opuestos que se excluyen mutuamente y no hay un término intermedio entre ellos. Tenemos barato, caro, el segundo ejemplo, y barato se refiere a que tiene un precio bajo o más bajo de lo normal. Caro, contrario, tiene un precio alto o más alto de lo normal. Son antónimos léxicos graduales, lo que significa que son términos opuestos en una escala continua de precios donde hay grados intermedios entre ellos. Seguimos con estable e inestable. Y estable significa que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Inestable, la RAE lo define así: no estable. Son antónimos gramaticales. ¿Por qué? Porque a la palabra estable se le agrega el prefijo in, que significa negación o privación, para formar esta nueva palabra.
Continuamos con el siguiente fenómeno, que es la homonimia. Y la homonimia se refiere a aquellas palabras que se pronuncian o que se escriben de la misma manera, pero tienen significados diferentes. Tenemos nuevamente 3 ejemplos: libro y libro. Ujú. Si nos percatamos aquí en letritas negras, encontramos que los dos tienen orígenes, etimológicos muy diferentes. Ambos son de latín, pero de orígenes diferentes. El primer término, libro, se refiere, resumido, a un conjunto de hojas encuadernadas, que es lo que conocemos como eso. En cambio, el segundo, libro, es la conjugación de la primera persona en singular del verbo librar en tiempo presente, que un sinónimo también de esta palabra sería evitar o evito, escapo, huyo. Ujú. El segundo ejemplo, sesión con C y sesión con S. Perdón, me faltó mencionar en el caso del libro, libro, que son palabras homófonas y homógrafas porque se escriben y se pronuncian igual. En el segundo ejemplo, sesión con C, sesión con S. Son palabras homófonas porque suenan igual, pero no son homógrafas porque tienen una variación ahí en una consonante. Nuevamente notamos que sus orígenes son diferentes y el primero, sesión con C, se refiere a una renuncia, abandono o traspaso, entre otras cosas, y sesión con S a una junta o reunión. El tercer ejemplo es Asia, sin H y S, y Asia con H y C. Son palabras homófonas, pero no homógrafas. En el primer caso, Asia tiene su origen griego y asirio, y es un nombre de un continente que recibió debido a su posición geográfica, mientras que la segunda palabra se refiere a una preposición, su origen es latino y se refiere a una preposición que expresa dirección u orientación con respecto a un punto. El siguiente fenómeno es la polisemia, y la polisemia se refiere a una palabra que tiene un mismo origen etimológico, pero puede tener diversos significados o diversas acepciones dentro de un diccionario. Eso es lo que lo distingue de la homonimia. Como vimos en el caso de la homonimia, en las dos palabras que aquí encontramos, tienen orígenes etimológicos diferentes, mientras que en polisemia el origen sigue siendo el mismo, aunque tengan diferentes significados. Tenemos la primera palabra, hoja, viene del latín, y encontramos 13 acepciones en el diccionario. Resumido, hojas de cuaderno, hoja de árbol, hojas de puerta, hojas de algún metal, por ejemplo. El segundo ejemplo es andar, que ya lo habíamos visto en sinónimos. Es una variante del romance latín y tiene 20 acepciones en la RAE, entre ellas caminar, existir, estar, transcurrir, buscar. El tercer ejemplo, pasar, que es una de las palabras que más significados tiene y que encontramos en la RAE, viene del latín vulgar y tiene 64 significados, entre ellos trasladar, cruzar, transmitir, traspasar, exceder, entre muchos más. El siguiente fenómeno son los arcaísmos y son aquellas palabras que ya están en desuso, que llegan a desaparecer o que se dejan de usar. Dos ejemplos encontramos aquí: empero, que significan o sus sinónimos son sin embargo, pero y más. Y empero, aunque actualmente ya no se utiliza, prácticamente hoy utilizamos más la palabra pero en la mayoría de los contextos. Este término empero sí lo podemos llegar a encontrar tal vez en algunos textos literarios o formales, aún poco, pero sí los llegamos a encontrar, o en textos antiguos. El segundo ejemplo es azorar, que significa asustar, aturdir, sobresaltar. Nuevamente, la palabra que hoy podemos utilizar más o que se escucha más es asustar. Ujú. Y nuevamente es un término que se mantiene en contextos literarios y formales. Pero pues, en el habla cotidiana estas dos palabras pues ya no se usan. Así como tenemos los arcaísmos, tenemos los neologismos, que pues todo esto se da debido a la evolución del lenguaje e influencia de otras culturas, ¿no? Tenemos neologismos
que son palabras nuevas, creación de palabras nuevas. PYME, como primer ejemplo. PYME es un acrónimo de pequeñas y medianas empresas. Y bueno, esta palabra la encontramos en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial y es bastante común. Ecoturismo, que se refiere al turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. Entonces, ahora con este tema de, pues, el interés de cuidar del medio ambiente, pero al mismo tiempo realizar algún tipo de turismo, se mezclan ahí los dos y surge este término del ecoturismo, aunque ya tiene algunos años, pero en los últimos, a partir del 2000, 2010, no sé, ha tomado más auge este término. Entramos a los extranjerismos y el primero, bueno, los extranjerismos son palabras que adoptamos de otras lenguas. Y uno de los casos es el préstamo o los préstamos, que son palabras que pues suelen tener la misma pronunciación que el lenguaje original. Y tenemos aquí dos ejemplos. En los dos casos me fui a Google a investigar, a poner el traductor y exactamente cómo se pronuncia en japonés la primera y cómo se pronuncia en francés la segunda. Y es es igual a como nosotros lo pronunciamos, ¿verdad? Tsunami, origen japonés y se refiere a una ola gigantesca producida por un maremoto o una erupción volcánica en el fondo del mar. Boutique, origen francés y se refiere a una tienda de ropa de moda o de piezas especiales. Se me fue la palabra, pero bueno, sí. Boutique. Y tenemos el segundo fenómeno, calcos. Y los calcos se refieren a palabras que adoptamos de otra lengua y las traducimos a nuestra lengua nativa, ahí nada más ajustándose a las reglas de nuestra lengua, pero pues es la traducción casi literal, ¿no? Y nuestra mayor influencia pues es el inglés y por eso aquí tenemos estos dos ejemplos. Ciencia ficción, que viene del science fiction y es el género literario cinematográfico, y tiempo completo, full time, que se refiere al trabajo o actividad que ocupa la totalidad del tiempo laboral establecido, generalmente implicando una jornada laboral de 40 horas a la semana. Y bueno, como conclusión, aquí anoté algunos aspectos de la reflexión. El primero en verde, dinamismo lingüístico. Todos estos fenómenos precisamente es parte de un dinamismo lingüístico que refleja cómo nuestras culturas, nuestras sociedades se interconectan y transforman. Esto da lugar al segundo punto, enriquecimiento, que es un intercambio debido al intercambio de términos y expresiones entre diferentes idiomas o por la creación de nuevas palabras y adopción de términos técnicos y científicos. Esto debido a la globalización y también debido a la tecnología. Van surgiendo nuevas necesidades, nuevas creaciones, nuevos inventos que requieren de un nuevo vocabulario, entonces pues se tiene que crear. También todo esto es una muestra o un reflejo de nuestro contexto, de nuestra forma de vida, formas de pensar, formas de actuar. Puse aquí generacional porque pues trabajo con adolescentes y veo el vocabulario de ellos es diferente a la generación que nosotros utilizamos, diferente al vocabulario que utilizaron nuestros abuelos. Entonces, también es interesante ver cómo esta parte lingüística refleja una generación, por ejemplo, y todo lo que ello conlleva, formas de pensar, actuar y vivir. Y respecto al aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, encontramos aquí, tengo el cuarto punto, aprendizaje es relevante y actualizado, conectando a los estudiantes con el lenguaje contemporáneo y las tendencias globales. Y pues también hay una promoción de una mayor apertura cultural. Un lenguaje es una puerta a una nueva cultura. Sin embargo, enfrentamos algunos desafíos. Por ejemplo, adaptarse a un vocabulario en constante cambio. Muchas veces a mí me pasó en inglés, aprendí algunas frases a través de una aplicación que pues resulta que ya están en desuso. Entonces, cuando las intenté usar con alguna persona nativa, pues no, me dijo eso ya ni siquiera se usa, ¿no? Entonces, pues son puntos que tenemos que tomar en cuenta para diseñar e implementar métodos de enseñanza en constante actualización, pues para ayudar a nuestros
estudiantes a que también estén en contexto, de acuerdo, como decía el punto anterior, a las tendencias globales. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias, profesor, por su atención. Dejo aquí mi bibliografía. Buenas noches.